Mis saludos, queridos amigos. Qué bueno que ya podemos estar nuevamente reunidos para estudiar esta maravillosa lección de la Escuela Sabática, Fundamentos de la Profecía. El objetivo de esta lección es precisamente darnos una visión mucho más amplia de lo que es el trono de Dios. ¿Cómo puede relacionarse la adoración celestial, la sala del trono donde Dios se encuentra con la humanidad? Y cómo el sacrificio de Cristo nos restaura y nos acerca mucho más a la presencia de Dios allí en su santo trono. Son los puntos que vamos a tratar durante el estudio de esta lección. Y una de las grandes visiones que vemos en la palabra es la que tuvo el profeta Isaías. Isaías fue un hombre de Dios, indudablemente, pero él se sentía bastante insignificante para poder ocupar un cargo preponderante, como es el cargo del profeta, el hombre que se comunica con Dios y sirve de enlace entre Dios y su pueblo. Entonces, en Isaías capítulo 6 y versículos 6 al 8 encontramos allí esa ocasión tan especial en que él pudo contemplar a, a Dios en su hermosura sentado en su trono. Y dice que en esos momentos, cuando él vio a Dios en el trono, se sintió realmente tan pequeño, se sintió tan pecador, que él realmente pensó que estaba muerto, porque ver a Dios en el estado de pecaminosidad humana, indudablemente no es algo que nosotros podamos enfrentar. Toda aquella persona que no esté limpia de sus pecados y contemple a Dios, indudablemente sería como la estopa que se quema en menos de nada. Y dice allí en Isaías 6, versículos 6 al 8, que voló hacia mí uno de los serafines. Serafines son esas clases de ángeles que tienen 6 alas. La Biblia los define como ángeles esplendentes que están ante la presencia de Dios. Dice que este ángel tenía en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas terazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí encontramos pasos muy importantes en relación con el momento especial en que una persona recibe el llamado de Dios para ser un servidor suyo. Lo primero que tuvo Isaías fue un encuentro con Dios, fue la contemplación de Dios en su trono. Esa contemplación de Dios le hizo reconocer exactamente cuán pecador era y cuán pequeño era ante la vista de Dios. Y déjame decirte algo, mientras más nos acercamos al Señor, mientras más conocemos el carácter de Dios en su palabra, más nos damos cuenta exactamente de cuán pequeños somos. Sin embargo, ese reconocimiento de nuestra pecaminosidad, el reconocimiento de nuestra mediocridad, es la que nos hace exclamar entonces por liberación, por un milagro divino que pueda realmente limpiarnos de todas nuestras iniquidades para poder permanecer ante la presencia de Dios. Y eso fue lo que el Señor hizo con Isaías. Una vez que su pecado fue quitado, una vez que él reconoció la grandiosidad de ese Dios tan maravilloso que tenemos, entonces quedó habilitado para recibir la comisión de parte del Señor de que fuera su mensajero. Dios envió a un profeta, Dios envió a un pecador a realizar una tarea similar a la de los serafines del cielo. O sea, tenemos el gran privilegio de trabajar para el Señor, así como los ángeles también, que son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahora bien, como decía, en el cielo pues hay algunas clases de ángeles, unas diferentes a las otras, están los serafines y están también los querubines. Los querubines, a diferencia de los serafines, tienen 4 alas. Veamos, por ejemplo, cómo surge dentro del panorama divino, en las escrituras, los querubines por primera vez. Vámonos allá al Edén, al momento cuando Adán y Eva hubieron pecado y ya no pudieron continuar allí en el jardín del Edén, porque sencillamente si ellos continuaban en el jardín del Edén seguirían comiendo del fruto del árbol de la vida y entonces habría una generación de pecadores inmortales. Y no era el plan de Dios que eso ocurriera, así que tuvo con dolor que sacarlos del jardín del Edén. Nos dice en Génesis 3, 22 al 24 que dijo Dios,
He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto, o sea, al este, o sea, al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Me llama mucho la atención la mención que hace este pasaje del punto cardinal donde se encontraban estos ángeles, o sea, estaban al oriente, al este. Y en la Biblia encontramos algunas menciones más que tienen referencia con el oriente. Por ejemplo, cuando vemos allí en el tabernáculo de reunión, el tabernáculo se encontraba situado de tal manera que su entrada era precisamente al oriente. Una de las razones que se aduce por esta situación es que era la manera en que Dios precisamente había ordenado el tabernáculo, especialmente su entrada, para que una vez que los sacerdotes entraran a oficiar, las espaldas de ellas estuvieran al sol. Los adoradores del sol siempre estaban de frente al sol, pero en este caso los sacerdotes y los adoradores estarían de espalda al sol mientras se oficiaba en el tabernáculo. Y también la segunda venida de Cristo, ahí en Mateo capítulo 24, se menciona allí la señal del Hijo del Hombre ha de ocurrir precisamente desde el este. O sea, el Señor vendrá desde el este con sus santos millares de ángeles a buscar a los escogidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, realmente no les sabría explicar exactamente qué quiere decir, pero es significativo, ¿no? Es significativo que en varios lugares de la Biblia, como estos que estoy mencionando, se menciona el este con relación a la obra de Dios, se menciona el oriente con relación a la expansión del evangelio, se menciona el oriente con relación a la venida de Jesús. Está relacionado el oriente en todas estas circunstancias. Una de las cosas interesantes también que hemos estudiado en esta lección tiene que ver con la obra que los ángeles hacen para purificar a las personas que quieren seguir a Jesús y quieren servirle de sus pecados. Vimos el caso del profeta Isaías, que el ángel tomó un carbón encendido al altar y claro está, esto es una forma de expresión, es una ilustración de lo que hace Dios para purificarnos. No creo que literalmente el ángel tome un carbón para tocar con el carbón los labios de Isaías, sino que el carbón es una representación indudablemente de la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Y así como el fuego purifica todo, la justicia de Cristo nos purifica de todo pecado. Lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador. Reconocer, como dice Isaías, que no mereces nada y que solamente Dios puede librarte de tu pecaminosidad. Cuando haces ese reconocimiento delante de Dios, entonces Dios obra el milagro. Para los querubines, ya como seres vivientes o como símbolos que encontramos ahí en el tabernáculo y después en el templo hechos de oro, aparecen a todo lo largo del Antiguo Testamento. Y aún muchos se presentan delante del trono de Dios, donde están alabando constantemente al Señor, santo, 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 Señor Todopoderoso. Los querubines se encontraban también como ilustración bordados ahí en las cortinas del tabernáculo, en el lugar santísimo especialmente. El libro de los Salmos, inclusive, nos habla del poder supremo de Dios y es representado poéticamente mediante la imagen de querubines que transportan a Dios en el aire, como dice el Salmo 18. Dios ordenó también, inclusive, que el arca de la alianza, el arca del pacto, estuviera coronada por dos querubines de oro macizo que se encontraban mirando uno frente al otro, con dos alas se cubrían y con dos alas se tocaban por encima del propiciatorio. Uno de los libros interesantes que nos muestra una de esas visiones increíbles acerca de la obra de los querubines es la que encontramos precisamente en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 1, cuando él tiene una visión también de la adoración celestial. Y en esa adoración celestial él contempla algo extraordinario. Pero vamos a comparar lo que vimos en Isaías, así como también
lo que se va a contemplar en Apocalipsis en cuanto a la adoración con el libro de Ezequiel. Leemos lo que dice el profeta. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y era esta su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había las cuatro caras de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuegos encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Yo te diría más o menos que quizás, como pinta aquí este artista, esas figuras que vio Ezequiel volando, eh, eran como estas. Realmente son figuras extrañas. Cualquier persona pensaría de que son monstruos, y evidentemente ese es el parecer que tienen, porque tenían cuatro diferentes caras. Una cara era de león, la otra era de un águila, la otra era de un becerro, y finalmente la otra era cara de hombre. Y tenían cuatro alas, o sea que estamos hablando aquí de querubines, que son los ángeles que están más cerca del trono de Dios. Con dos se cubrían y con dos volaban. Ahora, ¿qué representan estas caras? Bueno, yo diría que cada una de estas caras indudablemente tiene alguna relación con la adoración celestial. Son características propias. El águila nos habla de majestuosidad, de belleza. Cuando tú ves un águila volando en el cielo, eso es algo hermoso. El becerro, pues, nos hablaría exactamente de humildad. Es un animal humilde, un animal sencillo. Por lo tanto, eso también conlleva parte de las características que tiene que tener la adoración. El león, por su parte, nos habla de realeza. Ante el trono de Dios está el rey del universo. Y indudablemente la cara de hombre nos habla de inteligencia, o sea que la adoración a Dios tiene que tener también la inteligencia para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, y en la forma en que Dios le agrada que le adoren. Pero tengamos en cuenta una cosa también. El hecho de que aparezcan estas figuras extraordinarias no quiere decir necesariamente de que estas figuras sean así, sencillamente son visiones que tiene el profeta, y contempla estas figuras en una representación que le pueda dar a entender un mensaje específico que Dios quiere darle, que quiera mostrarle. Él trata de compararla a elementos que él conoce. Quizás no fueran exactamente así, pero fueron las apariencias que él pudo ver. En Isaías, por ejemplo, nos dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y por otra parte, en Apocalipsis capítulo 4, allí también hay un capítulo completo que nos habla de la adoración de Dios ante el trono celestial. Juan pudo contemplar en esa visión la majestuosidad de la adoración celestial en las palabras que él presentó allí en su libro. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Y al instante yo estaba en el Espíritu. O sea, para llegar a Dios tenemos que ir a través del Espíritu Santo. El Espíritu es el que prepara nuestros corazones para la adoración a Dios. Es muy importante esto. No podemos ir con pretensiones humanas, no podemos ir con la capacidad humana, con la mentalidad humana. Nuestra mente que tiene que ser transformada por el Espíritu. A Dios hay que adorar en espíritu y en verdad, como dijo Jesús. Y aquí dice que había un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí encontramos en esta visión similitudes también con el profeta Ezequiel, así como con el profeta Isaías. Te voy a mostrar aquí un cuadro que representa esa visión que tuvo Juan. Él vio el trono de Dios, había como un mar de vidrio, ahí están los siete candeleros, el que está sentado en el trono es Dios Todopoderoso, hay un arco iris por encima, y ahí están los 24 ancianos también en 24 tronos que forman parte de la adoración celestial y que son representantes de los redimidos que estaremos en el cielo. Y ahí aparecen en esa representación que pudo contemplar Juan en esa visión, que son precisamente serafines porque tienen seis alas y cada uno tiene sus ciertas características. El hecho que tenga tantos ojos quiere decir que Dios cubre toda la tierra, Dios contempla toda la tierra y todo el universo, nada se escapa a la vista de Dios. Y cada una de las caras representa lo que yo te hablé acerca de la adoración celestial. Así que de esta forma, Dios mostró mediante símbolos cómo la adoración celestial está caracterizada por indudablemente elementos muy importantes para que sea acepta delante de Dios y nos da una comprensión quizá un poco brumosa, por así decirlo, porque nuestra vista es bastante empañada, la grandiosidad de la adoración celestial. Cuando podemos contemplar esto, cuando leemos lo que dijo Isaías, lo que dijo Ezequiel, lo que nos presenta Juan en el Apocalipsis, queridos, realmente comprendemos exactamente que adorar a Dios no es simplemente poner una cosa aquí, una cosa allá, hacer un programa de este tipo o del otro conforme a lo que a mí me guste. No, para adorar a Dios como realmente Dios acepta que le adoremos, tenemos que aprender en el libro de la adoración celestial. Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que empaparnos de cómo estos profetas reaccionaron cuando contemplaron la majestuosidad del trono de Dios, cuando contemplaron ese arco iris, cuando contemplaron el mar de vidrio, los seres celestiales adorando a Dios constantemente. Es algo tan sublime, es algo tan extraordinario que palabras humanas no pueden explicar lo que sucede. Pero para eso tenemos que estar y entrar a la presencia de Dios y poder contemplarlo con nuestros propios ojos para darnos cuenta que muchas veces nosotros estamos muy desviados de lo que es la verdadera adoración. Estamos incluyendo a veces en nuestros cultos patrones del mundo, ya sea en la música, ya sea en la liturgia, ya sea en la predicación. A veces nos estamos alejando realmente del propósito divino y también del blanco que debiéramos tener para que nuestra adoración sea aceptada por Dios. Creo sinceramente que en esto tenemos que hacer una reforma en nuestros cultos, una reforma en nuestros hogares, inclusive donde quiera que se adora a Dios. Tenemos que inclinarnos delante de Él y reconocer nuestra culpa para que Él nos limpie de todo pecado y que nos ayude a tener una visión de lo sagrado que es la adoración a su nombre, a su gloria, a lo que Él ha hecho por nosotros, para que podamos rendirle la adoración que sea correcta delante de Él.
Ahora Dios indudablemente se proponía que a través de todos estos elementos que estamos estudiando, pudiéramos comprender su deseo de que pudiéramos acercarnos a Él y que tengamos el privilegio de conocerle tal como Él es. El apóstol Pablo allí en Hebreos nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es lo que Dios quiere. A fin de que esto pudiera ser posible, pues entonces Dios trasladó en forma de parábola las cosas que ocurren en el cielo a la tierra mediante la adoración a Dios a través de un tabernáculo, una tienda que fue erigida mediante instrucciones divinas por Moisés para que el pueblo pudiera aprender a adorar a Dios. Y allí mediante símbolos también Dios hizo que el pueblo de Israel pudiera comprender exactamente todo lo que se estaba haciendo en materia de salvación, todo lo que el cielo estaba haciendo para que el hombre pudiera alcanzar finalmente la vida eterna mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Inclusive la forma en que se organizaron las tribus alrededor del tabernáculo, encontramos algo maravilloso. Evidentemente había como una forma de cruz en aquella formación, pero lo que también Dios quería enseñar que el centro de nuestra vida debe ser la adoración a Dios. El centro de nuestra vida debe ser Cristo. Si estamos ubicados de esa manera, que Cristo ocupe el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra vida, el centro de nuestros hogares, que Cristo sea el centro de nuestras iglesias cuando le alabamos, cuando vamos a nuestros cultos, que Él sea el objeto supremo de adoración, yo te digo que las cosas marcharían mucho mejor. Y por último, vamos a destacar la comparación que hace esta lección con relación a lo que ocurrió con Lucifer en el cielo y a lo que va a ocurrir finalmente con todos los redimidos. La Biblia nos habla cómo Lucifer, ese ángel esplendente, querubín cubridor que Dios creó, se enalteció a causa de su sabiduría y se corrompió a causa de su resplandor y quiso subir al cielo. Quiso destronar a Cristo y ocupar el lugar que le pertenecía a Jesús para él reinar también sobre el universo. Pero ya no se dio más lugar en el cielo y finalmente Dios tuvo que echarlo porque formó una sedición tal que se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo. Eso fue por su arrogancia, eso fue por sus pretensiones de predominio. Se enorgulleció de tal manera que creyó que él podía ser creador también, cuando finalmente él era un ser creado. Ahora, en contraparte a esto, encontramos en Apocalipsis que los redimidos de Jesús, que no se enorgullecieron, sino que se humillaron ante la presencia de Dios, estarán en el lugar donde estuvo Lucifer. Podrán estar sobre el mar de vidrio adorando a Dios y alabándole por todos los siglos. Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 14. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Está lleno de símbolos, indudablemente, esta declaración de Juan, porque ahí los 24 ancianos representan a aquellos redimidos que fueron llevados. Quizás cuando Jesús resucitó, todo ese grupo de personas que resucitaron fueron llevados al cielo y están ahí como símbolo de la resurrección de los justos, quienes también estarán en el cielo. Ahí están los cuatro seres vivientes que representan la adoración celestial, la adoración angélica. Ahí están también, indudablemente, todos los habitantes de todos los mundos que estarán adorando a Dios, los representantes de todos los mundos creados por Dios en aquel acto masivo de adoración. Y estaremos todos los que hemos sido redimidos de entre los hombres de la tierra por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Será maravilloso este evento y yo te animo a que no te lo pierdas. Te animo a que estés allí, que sigas
sigas con el Señor, avanzando con el Señor, que sea Cristo el objeto supremo de adoración en tu vida, que Cristo pueda transformarte completamente y convertirte en un súbdito del reino de los cielos. Y quiero concluir con esta declaración del Espíritu de Profecía, donde nos dice que Cristo echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen, y cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino, y cuyos rostros reflejan la semejanza de su Rey. Contempla en ellos el resultado de las angustias de su alma y está satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: contemplen el rescate de mi sangre. Por esto sufrí, por esto morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Y de los revestidos con túnicas blancas en torno del trono asciende el canto de alabanza. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Qué lindo es que muy pronto tú y yo podamos estar adorando a Dios sobre ese mar de vidrio y podamos contemplar las magnificencias extraordinarias del trono de Dios, podamos contemplar ese arco iris que bordea el trono de Dios, podamos contemplar a los ángeles, también unirnos a ellos en un canto de alabanza. Pero hay un canto que ninguno de los seres celestiales podrá cantar, salvo los redimidos que estaremos allí, porque es el canto de nuestra experiencia, es el cántico de nuestra asociación con Cristo, de nuestras luchas y nuestros batallar por ser fieles al Señor. Allí estaremos cantando todos en ese gran coro que alabará a Dios también, porque Él nos redimió mediante la sangre preciosa de su Hijo Jesús. Ojalá muy pronto estemos allí tú y yo. Ojalá muy pronto estemos allí cantando ese cántico y podamos muy pronto también vivir por toda la eternidad con nuestro amado Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos la próxima. Es mi deseo de oración.